Ven, mi Señor, hemos cantado. Solo tú, Señor, calmas nuestro corazón, sabes lo que necesitamos. Nadie nos conoce mejor que tú, pues tú nos hiciste. Y nadie nos ama más que tú, pues tú eres el Dios de amor. Nadie más que tú puede hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, pues tú eres el Dios soberano, todopoderoso, increíble, a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien alabamos y a quien también le decimos, Papito Dios. Danos fe, Señor, te pedimos en esta noche, para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Pero también te rogamos, te imploramos, danos fe, para que este mensaje que escuchemos salgamos a vivirlo por fe, con fe y para dar fe de quien tú eres, mi Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos en esa parte de estudio. Tim compartió un estudio acerca de la Torre de Babel. Esos primeros 10 versículos del capítulo 11, en donde se vio cómo el hombre quería como igualarse con el Señor, estar en igualdad de términos, buscaban tener como una escalera al cielo. Y no fue un hecho aislado. Tim nos contaba cómo esos ziggurats, como se llamaban eso, no era solo uno, sino fueron varios, y de los cuales los recuentos arqueológicos nos hablan de muchos en esa zona de Babilonia, o en el día de hoy lo que está bajo la nación de Irak. El hombre quería subir y encontrarse con Dios, y es maravilloso como la palabra nos dice que el Señor bajó a verse con ellos, porque por mucho que tratemos de subir a ver cara a cara al Señor, nos es imposible. Eso solo sucede cuando el Señor baja y se pone a nuestro nivel, a verse cara a cara con nosotros. Y cómo pues por esa desobediencia, no hacer lo que Dios había dicho, el Señor les da un castigo. Confundió la lengua de ellos, dice. Y si alguna vez dudaste que Dios tenga sentido del humor, este es tal vez uno de esos versículos que nos da la base para ver el sentido del humor del Señor. ¿Se imaginan cómo fue eso al otro día, cuando el compañero de trabajo se levanta con el otro y le empieza a hablar en, qué sé yo, alemán, al que solo entiende español ahora, y el de español le habló al otro que hablaba en inglés, y empezaron a hablar y a hacer sonidos raros? Sobre todo que hay lenguas que se oyen bien. El español suena normal, el inglés ok, pero por ejemplo como suena el alemán, el checoslovaco. ¿Se imaginan el que empezó hablando en chino? Y otro empezaba, y que ahora me parece que el Señor estaría sonriendo y tan lindos los niños, miren cómo quedaron ahí. ¿Y cuánto tiempo les habrá tomado empezar a medio hacer ruidos raros, y de pronto por allá encontrar uno, como que habla parecido a lo mío, ir y medio hablar yo con este? Y bueno, empecemos a tratar de qué hacer, porque con toda esta otra gente no nos comunicamos ya, no vamos a ser eficientes, pues vayámonos para acá los que medio nos entendemos. Y sabemos que de ese versículo es que entendemos cómo las naciones y las lenguas se dispersaron por la tierra, porque ante la imposibilidad de seguirse reuniendo para hacer un nombre por ellos mismos, pues nada, es el dispersémonos y a ver qué hacemos con esto. Y es maravilloso porque aún desde ese momento, en uno de los momentos de rebelión más grandes del hombre, si lees los primeros versículos, hagamos, vayamos, un nombre por nosotros, en la rebelión, una de las más grandes, el Señor ya está funcionando un plan de redención que vamos a ver hoy un poquitico más. Pero es maravilloso porque la Escritura más adelante dice que un día toda lengua le confesará, y que de toda nación se postrará. Todas esas mismas lenguas y naciones que Él ahí empezó, un día todos esos, sin importar qué idioma, sin importar qué nacionalidad, se postrarán delante del Señor. Hasta este punto, hasta el capítulo 11, los primeros 10 versículos del libro de Génesis se han enfocado en la historia de la creación de la humanidad por parte del Señor. Y en su mayoría el Señor ha estado lidiando con el pecado de los hombres, los de Babel, los de la inundación, Adán y Eva, toda la gente en qué desorden. De aquí en adelante, de la segunda parte del capítulo 11, hoy vamos a hacer versículos 10 al 32, y de ahí en adelante la historia se va a enfocar en la nación de Israel, y se va a enfocar en un hombre. Ese hombre es Abraham, que vamos a ver en un momento. Y ya la historia se va a enfocar más en Abraham, la nación de Israel y lo que tiene que ver con nosotros. Leyendo desde el versículo 10.
Estos son los descendientes de Sem. ¿Se acuerdan de quién era hijo Sem? De Noé, sí. Uno de los, ¿cuántos hijos de Noé? 3 hijos de Noé. Estos son los descendientes de Sem. Cuando Sem tenía 100 años, engendró a Arfaxad. 2 años después del diluvio. Sem vivió después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, engendró a Selah. Arfaxad vivió después que engendró a Selah 403 años y engendró hijos e hijas. Cuando Selah tenía 30 años, engendró a Eber. Ese es uno para subrayar. Selah vivió después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, engendró a Peleg. Eber vivió después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, engendró a Reú. Peleg vivió después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años, engendró a Serug. Serug vivió después que engendró a Reú vivió después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, engendró a Nacor. Serug vivió después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, engendró a Taré. Nacor vivió después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Cuando Taré tenía 70 años, engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré en el lugar donde había nacido, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y fueron hasta Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió Taré en Harán. A primera vista tal vez es uno de esos estudios que si te hubiera dicho a ti, oye, por favor prepara un estudio en esta sección de escritura para la iglesia la próxima semana, me has dicho, y con todos esos nombres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer al registrador nacional para ver qué hacen con todos esos nombres, porque eso, de ahí no vamos a sacarle ni siquiera un nombrecito para sugerirle a un papá nuevo o a una mamá nueva, porque Arfaxad, Isca y todas estas cosas raras aquí. Pero vamos a ver algo que es maravilloso. El versículo 26 es la primera mención de Abraham en la Biblia. Abraham es mencionado 312 veces en la Biblia. Ese nombre es mencionado en alrededor de 2762 versículos. No solo eso, sino que Abraham es uno de los hombres, si no el más importante del Antiguo Testamento, ciertamente uno de los de mayor influencia en toda la historia de la humanidad. El libro de Génesis cubre alrededor de 2000 años de historia. Esos 2000 años de historia cubren alrededor de 20 generaciones. Y de esos 2000 años, de esas 20 generaciones, casi un tercio del contenido del libro de Génesis es acerca de la vida de Abraham. Entonces es importantísimo, porque aquí el Señor en su plan de redención vuelve y nos dice, así como antes en Génesis en el capítulo 5 nos habían dado una genealogía, aquí luego viene otra genealogía. Y esta genealogía arranca desde Sem, uno de los hijos de Noé. ¿De los cuántos me dijeron que había tenido? 3. Una de las primeras cosas que vemos es que el Señor elige. Y hay esa doctrina de la elección, y por supuesto Dios escogió a través de Sem venir esa descendencia que va a ser Abraham. Esta escritura y esta historia, esta genealogía es importantísima, porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, nos van a dar muchos más detalles acerca del llamado de Abraham. Y les dije, por ejemplo, que Sem era importante, y que Eber era importante, y que Taré, que era el papá
era importante. También nos dice que Sarai, la esposa de Abraham, desde ya nos dice que era una mujer estéril. Nos dice que como familia vivían en Ur de los Caldeos. Y creo que es mucho más fácil recordar que a Abraham se le dijo: sal de tu tierra de Ur de los Caldeos, que era en su momento, de acuerdo a los estudios arqueológicos e históricos, una de las ciudades avanzadas, y que saliera de allá. Pero en otra parte en la escritura, Abraham se identifica que es de Harán. Y entonces, al fin, ¿de dónde es? ¿De Ur o es de Harán? Porque el mismo Abraham dice que es de Harán. La historia de salvación de toda la humanidad ya aquí empieza a coger forma en la persona de Abraham, en los descendientes de Noé, de Sem. La familia dice que dejó Ur de los Caldeos, dice la escritura que vimos. Pero hay algo interesante allí, dice que es el padre de Abraham. Dice que el padre de Abraham tomó a Abraham, a la esposa de Abraham, a Lot, y se fue con ellos hacia Canaán, pero fue a Harán. Y de pronto pudiéramos especular un poquitico. Es claro que Dios le habló a Abraham y le dijo que se fuera y que dejara a su familia y que se fuera a una tierra prometida. Pero Abraham evidentemente no dejó a su familia. No solo el padre, sino el sobrino Lot son parte de este viaje. Y eso es muy importante porque vemos que ahí hay como una obediencia parcial. Y no sé si ustedes saben lo que es eso. No sé cuántos de ustedes obedecen, pero parcialmente al Señor. Porque yo sé que sí, a veces nosotros tendemos a, bueno, Señor, esto, y Señor, sí, yo no fumo, Señor, yo no bebo. Pues si nunca fumé y nunca bebí, está fácil. Pero esta otra, Señor, de decir mentiras, pues Señor, no soy perfecto. Y entonces como que lo que me conviene a mí, como lo que se me es más fácil. No sabemos por qué, la escritura no nos da detalles en eso, pero sí vemos que se fueron a esa región. Antes de que se me olvide, no sé si vieron la diferencia cuando empezamos con la genealogía, que unos vivían 500 años y 400 no sé cuánto, y luego se fue disminuyendo, como a través de 3 patriarcas eran 400 años y más, y luego bajan a los 200, y luego bajaron a los 100 y pico. ¿Y Abraham cuántos vivió? Voy a traer colombinas de adelante. El que me diga cuántos años vivió Abraham. Alfo. ¿Ah? Alrededor de 160 años. Entendemos que Abraham murió. Bueno. Entonces, se fueron bajando esos tiempos de vida. Ahora, importantísimo también saber que Abraham entonces parece que salió, pero salió con más de la familia. ¿Saben el significado de la palabra Harán o Harán? Es sequedad, sin fruto. Ese es el significado de la palabra con la cual se describe este sitio. Y el nombre Taré, el nombre del papá de Abraham, la palabra significa retraso. Y las cosas del Señor, este retraso, ¿cuál será la otra palabra? Distracción, retrasar las cosas. Por este retraso vamos a estar en sequedad por mucho tiempo. Parece incluso, al decir la escritura, sabemos que el Señor le habló a Abraham, pero luego también sabemos que fue el padre de Abraham el que tomó y les dijo: hey, vamos. Muy posiblemente Abraham comparte con su padre: hey, me habló un Dios, y sin saber qué Dios, pues en la región de Ur de los Caldeos se sabe que era una región con mucha idolatría. De hecho, se asume que los padres de Abraham y de pronto el mismo Abraham eran practicantes de idolatría, que era lo que veían en ese momento. Sin embargo, entonces él escucha un llamado, lo comparte con su padre y parece que es su padre el que dice: ah, bueno, pues vamos. En desobediencia de lo que Dios le dijo. Y no es que esté mal uno de pronto decirle al padre, a los demás familiares: hey, Dios me habló acerca de esto. Pero entiendan que hay una cosa muy distinta entre
la instrucción para Noé. Noé, por supuesto, quería a toda su familia en la barca, porque ese era un tema de salvación, de supervivencia. Pero este era un llamado de creerle a Dios acerca de un plan de Dios para Abraham. No para el papá de Abraham, no para Lot, no para nadie más. Y evidentemente este tiempo fue un tiempo de distracción, de sequedad, de no dar fruto. Hay escrituras y varios estudiosos sugieren, un momento, Abraham se fue sí para Harán, estuvieron ahí, y después de que muere el papá de Abraham, Taré, entonces Abraham se va a Canaán. Sin embargo, por las edades descritas, algunos de los estudiosos dicen, no, sí se fue con el padre, pero luego Abraham obedeció y se fue a Canaán, y el papá de Abraham, Taré, vivió al menos 60 años más. Hoy no vamos a entrar en la apologética de cuál de las dos es correcta, pero en ambas Abraham obedeció cuando le tocó. Sea que se haya muerto, sea que el Señor le haya dicho nuevamente, ándate al sitio al cual te llamé. Y aún hasta ese punto desobedece, porque de Harán salió con, ¿quién se llevó a Abraham? Aparte de su esposa, se llevó a Lot. Lot, con el cual llegaron a tener tanta prosperidad que les tocó, hey, vos andate para la otra ciudad, yo voy para esta otra ciudad, porque es que no, ya no podemos estar juntos, siquiera de tanta abundancia que tenemos. Lot, al que tiene que rescatar con operación militar. Lot, el cual está habitando en Sodoma y Gomorra, y que tienen que ser rescatados milagrosa y sobrenaturalmente por la destrucción que viene. Lot, cuyos dos hijos, sus dos descendientes, los dos descendientes de Lot, son los padres de los moabitas, y de los cuales son los otros amonitas, que serían eternos rivales del pueblo de Israel y causantes de cantidad de problemas. Porque saben, cuando desobedecemos a Dios va a haber consecuencias. Y ya decir, no, pero el Señor me había dicho que me fuera, ya me fui. Sí, pero es que te dije hace 30 años. Bueno, ya terminé esa relación, Señor. Sí, pero es que te había dicho que la terminaras hace 3 años. Señor, ya dejé ese trabajo. Sí, pero te había dicho hace 5 años. Señor, ya dejé tal comportamiento. Sí, pero hace 15 años te vengo diciendo que sueltes ese comportamiento. No quiere decir que estás fuera de la gracia de Dios. El Señor recibe tu obediencia, pero ten en cuenta que las consecuencias de tu desobediencia te van a acompañar hasta donde sea que vayas también. Nuestras acciones tienen una consecuencia, y la consecuencia es una seria. Abraham venía de una familia en donde había idolatría. No tienen que ir allá, yo se los leo en Josué 24, cuando Josué le está hablando casi que en su discurso final al pueblo de Israel, en los versículos 2 y 3, le dice a todo el pueblo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, sus padres, y menciona Taré, padre de Abraham, y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Y les está resaltando, hey, nuestros descendientes, incluyendo Abraham, estaban al otro lado del río y eran idólatras. No se les olvide eso. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. Las palabras del Señor para el pueblo de Israel es, no se les olvide de dónde vienen. Ustedes eran un pueblo perdido. Ustedes eran un pueblo idólatra. Es más, cuando Jacob, ¿qué viene siendo Jacob de Abraham? ¿Ah? Nieto. Cuando Jacob le toca irse a esconder por allá en donde los familiares, la palabra nos dice que ellos todavía están en idolatría. Sin Dios siguen siendo unos idólatras. Sin Dios siguen estando condenados. Pero Dios tomó a Abraham y ha hecho grandes obras con ellos. Ahora son una gran nación. Josué, el gran general, ya está casi a punto de pasar ese liderazgo a la nueva generación, y el Señor lo utiliza para decir, hey, miren de dónde vienen. Ustedes no eran más que unos idólatras, casi que les está diciendo. Porque hay veces nos impresionamos tanto con los personajes bíblicos. Les acabo de decir de la importancia de Abraham, pero antes de que wow, ese Abraham era tremenda cosa,
varias escrituras. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ay, men, si algo quisiera uno que así se hablara de uno, amigo de Dios. La segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, dice: no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre. Nuevamente hablando de Abraham como el amigo de Dios. Isaías dice en el capítulo 41, versículo 8: pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ese Abraham está, diría uno, a otro nivel. Abraham está a otro nivel. Pero aquí en Josué, el Señor empieza a decirles: hey, sus padres, sus descendientes, eran un poco de idólatras. Yo los llamé, yo los saqué de allá. Y sí, esa obediencia de Abraham se le cuenta por rectitud y haberle creído a Dios. Sin embargo, no lo volvamos un héroe necesariamente. Fe. Si te comparas tú con la fe de Abraham, ¿qué pensarías? ¿Que tu fe es qué? Igual, más, menos, no sé. Tal vez si eres humilde dirías: no, man, no se puede ni comparar con la fe de Abraham. Pues mira que Abraham obedeció parcialmente, con desobediencia, por etapas. Pero ustedes también tienen fe. Yo quiero darles crédito hoy. Muchos de ustedes trabajan con la esperanza de que les van a pagar con un cheque, o que el día 15 o el día 30 o el día que sea el día de pago, ese día les van a pagar. Muchos de ustedes, si trabajan para una empresa, tienen fe y se manifiesta en el hecho de que les van a pagar la quincena un día, o que les van a pagar en el mes. En la estructura salarial de Colombia, algunos de ustedes tienen fe en que en algún momento les van a pagar una prima. Cuando llega junio ya vienen haciendo, ya viene diciembre, el bono de Navidad o la prima, tienen fe que se va a llegar ese momento. Algunos de ustedes tienen fe cuando se montan en un avión de que el piloto sabe lo que está haciendo y el controlador aéreo sabe lo que está haciendo, y que los mecánicos revisaron. Nunca se han sentado en un avión, eso que le toca a uno en el ala y mira uno el motor y uno cambió el sonido. Eso sí está prendido o no está prendido. Ya cuando uno ya está en vuelo, es mejor uno ni pensar. Por eso a mí no me gusta hacerme en el ala, porque a veces el motor cambia de sonido. Eso, un momento a otro. Pero tú estás teniendo fe de que, hey, ya me monté en el avión, yo tengo fe de que esto va a llevarme a un sitio. Entonces, hemos demostrado que tenemos fe, pero fe que me lleva a tomar acción, fe que me permite hacer algo. De la misma manera vemos que este Abraham, amigo de Dios, siempre resalto que si en un sitio se valora eso de tener un amigo importante, es en Cartagena. Ay, tener un amigo en la electrificadora, tener un amigo en la compañía de agua, no hay nada cuando uno llega a una fila y que le dicen: no se puede, no hay nada. Y uno manda un mensaje y me dice: sí, yo tengo un amigo allá. Yo no. Sí, yo soy el amigo de tal. Sí, claro, sí, siga. He sido beneficiario de eso a través de algunos de ustedes, pero me da rabia. Debiera ser que yo hago mi fila y tratan a todo el mundo igual. No, tengo un amigo en un sitio especial. Abraham es conocido por su fe. Moisés es conocido por dar ley, Josué por ser un líder militar, David por ser un rey, Elías por ser tal vez uno de los profetas más conocidos. Para cualquiera de nosotros hoy en día de pronto decir: tengo el deseo de ser un profeta como Elías, va a sonar raro. Para alguno de nosotros convertirnos en rey va a estar más difícil.
Para alguno de nosotros de pronto ser el próximo general que lleve a las tropas del Señor a la tierra prometida, suena extraño. Para alguno de nosotros decir soy el próximo a quien Dios va a utilizar para dar leyes e instrucciones, tal vez es inédito, pero algo que sí es posible para todos nosotros es ser amigo de Dios. Y de este Abraham, del que se habla así de ser amigo de Dios, les voy a confesar que hace años yo sentía envidia del tal Abraham. Y de él sí se dice que es amigo de Dios. Y en otra parte dice, ¿y cómo haré esto sin hablar con mi amigo? ¡Wow! Venimos de la primera parte del capítulo en donde otros hombres querían subirse para poder hablar con el Señor cara a cara, y en este capítulo, luego de dar un castigo, el Señor empieza a redimir diciendo, es que yo quiero hablar contigo cara a cara. Y voy a hablar cara a cara con mi amigo Abraham. Y voy a hablar cara a cara con mi amigo Pedro, Alfonso, María, Carolina. Es lo que el Señor quiere hacer. Quiere hablar con nosotros cara a cara. No te preocupes si piensas y que tienes que tener una fe como la fe de Abraham, no te impresiones, pues Abraham obedeció parcialmente. Abraham desobedeció en gran manera y sin embargo el Señor lo bendijo de gran manera. Tú ya tienes algo de fe. Lo que necesitas ahora es pedirle al Señor que fortalezca tu fe, que ponga tu fe a trabajar y que sea una fe activa. Y el Señor hace eso. En Juan 15, versículos 14 y 15, Jesús nos dice esto: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cuántos de ustedes tienen resaltado ese versículo en su Biblia? Resaltado con amarillo, resaltado con rojo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No sé cómo dirá otra traducción, si dice de alguna manera distinta. Lo que yo les mando. Si alguno tiene otra traducción distinta allí, ¿dice alguna otra palabra distinta? Ese es Juan 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos, ¿sí qué? ¿Alguno tiene una traducción distinta? Si hacéis cuanto yo mando. Lo que les mando también. Ok, suena distinto, pero igual dice lo que les mando. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Les ordeno. Y a veces se pierde la imagen de que Jesús es tan lindo que es Jesús. Jesús le tengo me gusta en mi página de Facebook a Jesús. Y Jesús le dio me gusta a mi página de Facebook. Y Jesús me ama, y Jesús es lindo, y Jesús es bueno, y Jesús manda y da órdenes. Entonces el ser amigos de Dios está disponible para nosotros. Tal vez el ser un profeta como Elías, tal vez no, de pronto alguno tenga ese llamado. El ser rey de Israel, lo más posible es que no, para ninguno de nosotros. El ser alguien al que el Señor utilice como a Moisés para hacer ese micrófono de ley, tal vez lo tenga de llamado para alguno de nosotros, muy posiblemente no. Pero lo que sí es cierto es que para todos nosotros está abierto el ser amigos de Dios. El caminar hombro a hombro con el Señor. El poder hablar con Él en confianza. Si hacemos todo lo que Él nos manda. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Todas las cosas que oí de mi Padre se las doy a conocer a ustedes. Entonces ustedes son mis amigos. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de esta escritura? Que nosotros podemos ser amigos de Dios y que es sencillo reconocer, número uno, que Él es Dios. Jesús es Dios, es el Mesías, la única forma de ser salvo, la única forma de ser reconciliado, y que precisamente ese Jesús es similar a la Torre de Babel de bajemos y miremos, es Jesús hecho hombre, poniéndose a nuestra altura, viviendo como nosotros, experimentando lo que nosotros y haciéndose accesible para nosotros, experimentando y llevando en Él la carga de nuestros pecados. Incluso llegando a experimentar el pecado, no el de Él, pues es Dios y Él no puede pecar, pero experimentando el pecado de ustedes y el mío en la cruz. Ahora es Jesús entonces diciendo, pueden ser mis amigos si hacen lo que yo les digo.
Sí, esta gran historia de Abraham es maravillosa. Nosotros también somos beneficiarios, aunque la historia se convierte en la historia de la nación de Israel. Por eso esta genealogía es importante y empieza desde Sem, el hijo de Noé. Cuando vimos en Lucas, en el capítulo 5, también Lucas nos dio la genealogía e incluía estos nombres para recordarnos que el Mesías prometido, ese era plan de Dios desde antes, y que a través de toda la historia el Señor lo ha tenido listo y preparado. Lucas 3, perdón, es el capítulo en donde está la genealogía. El Señor ya tenía este plan preparado. Un grupo de gente grandísimo no recibió muerte y destrucción como los de la época de Noé, pero recibieron el ser forzados a cumplir la voluntad de Dios. El plan de Dios se va a cumplir contigo o sintigo, conmigo o sinmigo. El Señor lo va a hacer. Pero esta clase de amor de decir, hey, yo era un idólatra, yo estaba perdido, era un pagano, y sin embargo de allá Dios me llamó a mí. El llamado de Abraham no es muy distinto del llamado tuyo y el mío. De seguro que había ídolos en tu vida. De seguro que había hasta prácticas paganas. Me acuerdo mucho en mis años de desorden en Bogotá que había un sitio que se llamaba El Goce Pagano. Me dio miedo ir. Nunca me decían que eso era buenísimo, ahí me dio miedo. No, eso ya, el goce pagano sí ya me suena que hasta allá no llego. Pero eran otros ídolos, cantidad de ídolos en mi vida. Y pensaba, no, yo no soy tan malo. Cuidado con ese pensar, yo no soy tan malo. Entonces piensas que estás más allá de la gracia de Dios. Esa clase de amor que Dios demuestra en uno de los momentos más grandes de rebelión de la humanidad. Dios está listo a solo confundirles la lengua. Obedezcan pues, vayan pues, ahora sí repártanse, no tienen de otra. Vayan pues, cumplan. Y no solo vayan, cumplan, sino ahora les voy a mostrar todo lo que voy a hacer con esta descendencia que viene acá. Ahora les voy a mostrar lo que puedo hacer con un tonto como Abraham. Lo voy a sacar de acá, lo voy a sacar de este. Y le recuerda al pueblo de Israel a través del discurso de Josué. Estaban al otro lado del río y adoraban ídolos, pero yo los cogí. Acuérdense de lo que hicimos con el faraón y la nación más poderosa que había en este sector del mundo. Acuérdense lo que pasó. Miren lo que estoy haciendo con ustedes. Porque hay veces tendemos a olvidar eso. ¿De qué clase de ídolos te ha liberado Dios? ¿De qué clase de goce pagano Dios te ha liberado a ti? Porque a todos nos ha liberado de algo. Y es ese amor maravilloso. Aún en el peor de tus momentos, el amor de Dios está ahí para reconciliarte con Él. Y de pronto algunos de ustedes, al menos sé que fue cierto en mi vida, por años más bien el Señor me tenía confundido. Me confundió para no tener que destruirme. Me confundió para poder obedecer y ponerme en el sitio en donde podía realmente escuchar su voz claramente. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el propósito de Dios para nuestra vida y todavía estamos mirando a ver si me voy por la tierra de sequedad? No, es que mi familia, es que mi pareja, es que mi trabajo, es que mi situación. De la misma manera en que Abraham primero, y como que vamos pues. Y como les digo, sé que estoy especulando, pero pareciera que Abraham le dijo al papá, escuché una voz, y dice que es el Dios vivo, y dice que vamos para Canaán, y parece que el papá fue el que le dijo, bueno, pues caminen, entonces vamos. Él fue el que se metió al paseo. Y Abraham, ok, voy. Pero se fueron para el otro sitio, el Señor les había dicho Canaán. Y como no se le queda nada de detalle por fuera al Señor, ¿vieron eso entre los nombres? Sequedad, no dar fruto, retraso, hasta que haya muerte, para entonces finalmente, vamos pues para Canaán. Pero todavía jalando al sobrino, ¿qué otras cosas estás jalando en tu cristiandad? Si hay algo cierto e ilustrable, facilito en la vida de todos nosotros, es ese cumplir a medias, lo que el Señor nos dice. Es ese estar jalando cosas que Dios nos dijo, déjalo allá. No es que Lot se iba a perder del todo ni se iba a morir allá. Yo tengo un propósito para ti. Ven tú a hacer esto. Sin embargo, muchos de nosotros, el Señor tiene un propósito para nosotros y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Cuando lo queremos hacer, con quien lo queremos hacer.
Y sin embargo, sí, yo sé que Abraham está en el salón de la fama de la fe, maravilloso, pero ¿qué tantas consecuencias sufrió toda una nación por la desobediencia de Abraham? ¿Qué tantas consecuencias debe sufrir tu familia por no obedecer a Dios completamente? ¿Qué tantas consecuencias debe sufrir esta ciudad por nuestra falta de actividad y de eficiencia? Fíjense, ya ahorita ya vienen los días de elecciones. Y entonces, ¿y el pueblo de Dios qué? Alguien me contaba cómo estaban hace unos días las cosas de Dios. Dios no, nada pasa por coincidencia. Esta persona estaba en un centro comercial almorzando y escuchó a unas personas hablar de política. Y vamos a apoyar a este, y vamos a apoyar a este otro, y vamos con él. Pero cuando se dio cuenta que estaban hablando unos pastores, apóstoles de la ciudad. Y estaban hablando como, hermano, pero vamos a apoyar a este, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro y tal. Gracias a Dios, porque solo Dios hace esto, movió el corazón de esta persona, que siguió parando oreja, porque como así que... Una cosa es que estén hablando de política, no hay problema, está bien, pero otra cosa es, hey, un momentico, ustedes son pastores, líderes religiosos, y están hablando de política, y a quién vamos nosotros a apoyar, y a quién nos conviene, y a quién vamos a ayudar, y los confrontó con eso. ¿Y ustedes tienen un llamado para servir al Señor o para estar en política? Y como que se quedaron más bien como callados. Sí, cierto, no. ¿Y tú quién eres? Tal. ¿Y a qué iglesia vas? Eso sí, ese fue el error que esta persona cometió. Calvary Chapel, Cartagena. Más problemas nos vienen a él. Mentiras, gracias a Dios. Y la respuesta de la persona, hemos escuchado de ella. Hey, ¿qué estamos haciendo? ¿En serio que...? Entonces vienen las alianzas. Entonces el partido cristiano, que el no sé qué, y entonces las alianzas, y metámonos por aquí, por allí. No, se supone que sí participemos y hagamos algo, pero que seamos luz a lo que Dios nos ha llamado a hacer y a vivir como Dios nos está diciendo que vivamos. Somos sus amigos y hacemos lo que Él nos dice, aún en esos aspectos. Impactando en el sitio en donde vivimos, pero impactando hasta con nuestras familias. Pero para eso primero tenemos que estar caminando con el Señor, caminando como quien camina con un amigo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya no somos nosotros tratando de irnos al nivel del Señor. Sabemos que no podemos, pero Él se acerca a nosotros y se presenta a nosotros como Jesús, como un hombre, para que tengamos cercanía con Él. Si alguien nos puede comprender, si alguien nos puede entender, es Jesús. Ya tú no le puedes decir a Dios, Dios, es que tú eres Dios y tú no experimentaste el dolor que yo he experimentado. Señor, tú no has experimentado el rechazo que yo he experimentado. Señor, tú no has esperado la traición que yo he experimentado. Sí, más bien hay cosas que Él experimentó que nosotros nunca experimentaremos. Él sí entiende. ¿Has aceptado tú esa clase de amor? ¿Has dejado tu rebelión de hacer un nombre por ti mismo? Eso fue como empezó el capítulo 11. Vayamos, hagamos un nombre por nosotros mismos. Y hoy en día vivimos en la mayoría viviendo queriendo hacer un nombre por nosotros mismos. Y ya no es suficiente un nombre. El doctor Santiago Amino, no Santiago, el doctor Santiago Amino, el apóstol Santiago Amino, el profeta tal cosa, el maestro tal otra cosa. Pero en las profesiones también, y no denigrando de ninguna profesión, pero es, si te llaman por tu nombre es como una ofensa. Ay, no, decirle que es el, wow, vamos a hacer un nombre y ¿quién eres tú? Ah, yo soy, ¿Estás tú buscando, como esta gente antes, hacer un nombre por ti mismo? ¿O estás más bien aceptando lo que el Señor hace, lo que Él preparó para reconciliarte con Él? ¿O estás tratando de hacer una escalera al cielo? ¿Se acuerdan de esa canción de los años 80? Hay varios veteranos aquí. Escalera al cielo. Pensando en que tienes el nivel, la rectitud, la justicia para hablar con Dios de cara a cara, y que eres digno de hablar, y me he ganado el derecho de hablar con Él, y Señor, aquí estoy, a ver, ya, es que yo me he manejado muy bien. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho hey Señor, yo me he manejado muy bien, ¿por qué no me ayudas si yo me manejo bien?
Eso es llegar a ese, hey Dios, aquí estoy, estamos al mismo nivel, podemos hablar. La fe de Abraham. Hoy hemos cantado, Señor, dame fe para confiar en ti, para creer en lo que tú dices. ¿Saben? Eso sí les digo una cosa. Esa oración, Señor, dame fe, ¿cómo se prueba la fe? Si no es confiando en el Señor. Ese Señor, aumenta mi fe, requiere que haya situaciones en las cuales tengas que confiar en Él y únicamente en Él. Ese aumenta mi fe no es aumenta la cuenta de mi banco, es más bien de pronto reduce la cuenta de mi banco para que solo pueda confiar en ti. Ese aumenta mi fe no necesariamente es dame más amigos y más gente a mi alrededor. Ese aumenta mi fe es posiblemente déjame solo para que solo te tenga a ti. Ese dame fe no necesariamente es sáname, es de pronto enférmame para que confíe en que solo tú puedes sanarme. Ese dame fe es de pronto llegar al sitio en donde, como dice un pastor, cuando te das cuenta que todo lo que tienes es a Dios, te darás cuenta que todo lo que necesitas es Dios. Es remueve todo lo demás, y en otra parte de la escritura dice ejerciten su fe. Ejercítenla, póngala a trabajar, póngala a funcionar. Pero si todo alrededor está bien, ¿cómo voy a poner a ejercitar mi fe? Yo no tengo que tener fe en que mi comida va a venir del Señor. Voy a abrir la nevera y escojo. ¿Será que cojo esto? ¿Será que cojo? Es tan fácil que no, mejor ya no tengo hambre de tanto que hay ahí. Pero esa fe es la de, wow, no hay nada, pero Señor, voy a esperar y voy a confiar en que tú, que sabes lo que yo necesito, en el momento correcto, esto sí va a llegar. Pero entonces ya sé lo que vas pensando, no, entonces mejor no voy a pedir aumentar mi fe, Señor, mejor no. Mejor tú eres Jehová Jireh, el de la provisión. Entonces como tú estás ahí, entonces no me tengo que preocupar, mejor no me aumentes la fe, Señor. Pero es cuando Abraham cree que Dios empieza a hacer una obra maravillosa por toda la nación de Israel. Es cuando nosotros creemos que entonces Dios hace una obra maravillosa a través de nosotros también. Pero requiere fe. Hoy Alex y Carolina, que habían estado en Estados Unidos tomando unos días de descanso y visitando iglesias, Alex compartía con nosotros brevemente un poquitico de las experiencias, y una de las cosas que él nos resaltaba, nos decía, ahorita que tuve oportunidad de ver a mis amigos de hace años de la iglesia, no amigos no creyentes, los amigos de la iglesia, Alex llegaba a contar lo que está pasando aquí en Tierra Bomba y tal, y entonces con emoción, con ánimo. ¿Y ustedes qué? Todo igual, todo bien, trabajando, pagando el agua, pagando la luz, pagando el carro. Ok. Ya les decía, gracias que Dios nos liberó de eso. Qué bendición pero ¿de qué estás hablando, Alex? El fin de semana no pudimos tener servicio porque no había luz. En Tierra Bomba tampoco había luz. Luego se les dañó la bomba del agua. Vivir en Cartagena es como esa canción del Niágara en bicicleta, que el suero se lo bebieron y que el hilo de coser lo pusieron en un maltel, y como llegar al hospital en que todo eso es aquí. Entonces hay luz pero no hay agua pero no hay teléfono, pero se fue el teléfono, entonces no vino y ¿a qué hora llega la luz? No, a las 8 de la mañana, y luego llamaron a las 11, no, por ahí a las 3. ¿Y cómo saben? No, porque ahorita vamos a mandar a un equipo. Y uno, no, Señor, o sea, no se sabe nada. Y sin embargo decían, en medio de esas cosas, qué rico, qué privilegio poder vivir en esta locura, en esta aventura que es confiar en Dios para lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es fácil decirlo ahora, pero ahí ha habido lágrimas, ha habido sufrimientos, ha habido momentos de decir, no, ya no aguanto más, no creo que voy a salir adelante con esto. Tengamos cuidado porque nos acomodamos muy fácil con nuestras vidas. Y nuestra fe, de acuerdo a como la vemos en la Biblia, siempre va a requerir pasos de fe, acción. Sal de ahí, de esta tierra. Ahí no es todavía. Ven para allá en donde yo digo. Moisés, ve hasta donde el faraón. Y Moisés, levanta palo y ahora sí crucen. Y ahora vayan allí y hagan esto y pongan los pies en el Jordán y hagan este memorial y vayan y el Señor lo puede hacer todo sin nosotros.
Pero Él ha escogido que nosotros participemos, y el participar requiere fe. Lo compartí hace 2 domingos. No es fe, no es ver para creer, es cree y verás. Y por eso se habla de que Abraham le creyó al Señor, creyó algo que no había visto. Y obviamente no había ni experimentado a Dios hasta ese momento, el verdadero Dios. Hasta ese momento, al menos de sus padres, había escuchado de ídolos. ¿Cuál es este Dios? Y creyó, y el que tomó acción se le acreditó como fe. Fe no es solo creer que Jesús es el Hijo de Dios. Fe es obedecerle al Hijo de Dios. No dijo aquí Jesús en Juan 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, si hacen lo que yo les mando, si cumplen con lo que yo les digo. ¿Y quién quiere tener un amigo en un lugar más alto que ese? No, que es el presidente de Electricaribe. No, que es el senador fulanito de tal. No, que es el presidente de la nación. No, que es el presidente de Estados Unidos. No sé qué otra posición en este mundo haya por encima de ese. No importa. Mi amigo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, y es Él el que me va a ayudar a mí. Tenemos ese acceso. Es fácil. Hay solo que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Ay, ¿cómo sabemos qué es lo que quiere para mi vida? Para eso estamos acá. Un miércoles, un domingo y todos los días. Señor, yo quiero conocer más de ti. Señor, enséñame más de ti. ¿Qué es lo que debo hacer? Ayúdame, aumenta mi fe, Señor. ¿Cómo te creo más y cómo te obedezco? Y pongo esto en práctica. Ahora hablaba con una pareja que es nueva aquí para la iglesia. Él nació en la iglesia mormona y por muchos años vivió en la iglesia mormona. Y dice, yo no quería saber, y me sentía mal, me sentía vacío. Y un día le pedí a Dios, pero ¿por qué está pasando esto en mi vida y me siento vacío? Lo único que veo es reglas y cosas y cosas raras y manipulación de gente. ¿Qué hago, Señor? Y dice que tuvo un encuentro, el Señor le dijo, hey, vete. Sentía miedo de alejarse de la iglesia mormona porque pensaba, entonces me voy a condenar. Y dice él que el Señor claramente le dijo, no, está bien, vete, aquí no es, esto no es. Y dice que cuando llega ya a Cristo y reconoce a Jesús como su Señor, como su Mesías, él era, hey, esto es lo que yo quiero. Yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte, tu presencia en mi vida transformadora. No quiero normas y reglas, quiero vivir para el Señor, quiero vivir por el Señor, quiero vivir con el Señor. De esto es de lo que se trata. Y me hablaba ahora, y lleva poco tiempo acá, él es de hecho extranjero, y me decía, y qué rico ver, experimentar al Señor, y lo he visto en otras personas aquí, decía, y me encanta cómo estudiamos la palabra, y lo que quiero es eso, que Dios siga transformando mi vida. Y se ponía emocional, y es un hombre ya grande, decía, de esto es de lo que se trata, esto es lo que yo quiero. Tenemos acceso a eso, muchachos. Vamos a empezar la otra semana a estudiar toda esta historia de Abraham y de la nación de Israel, pero no quiero que perdamos de vista que lo importante no es Abraham, Isaac y Jacob y Moisés y David y ninguno entre ellos, sino es el Dios de ellos, que también es el Dios de nosotros, y a quien nosotros tenemos el privilegio de llamar Papito Dios, de quien podemos preciarnos de ser amigos de Él si hacemos lo que Él nos dice, y que Él quiere relacionarse con nosotros en el día a día. Para eso necesitamos fe, para creer que eso es así. No de creer en Dios, sino creerle a Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Entonces no tengamos miedo de que Él aumente nuestra fe. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional, por tu amor que no se agota, que no se cansa, que no renuncia a nosotros, mi Señor. Gracias porque aún en nuestro peor momento, en el peor momento de rebelión, de idolatría, de ignorancia, de desobediencia, tú ya estás como el buen Padre que eres, corrigiéndonos, Señor, pero también estás rescatándonos, también estás dándonos la oportunidad de llegar a ti, Señor. Nos acercas, nos atraes a ti, provees la forma para que lo podamos hacer, porque tú eres el Dios perfecto y no somos dignos siquiera de mencionar tu nombre, no somos dignos de siquiera estar en tu presencia, pero tú, Señor,
Tú, Señor, proveíste un plan perfecto y especial para nosotros. Qué amor tan maravilloso, qué amor supremo, Dios. Ayúdanos a tener fe en ese amor. Ayúdanos a creer en ese amor. Ayúdanos a valorar ese amor. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Que lo que tú tienes para nosotros es lo bueno, es lo mejor, es lo que es perfecto, Señor. Ayúdanos a no confiar tanto en nosotros mismos. Ayúdanos a no confiar tanto en lo que podemos ver y en lo que el mundo ofrece, Señor, pues ahí es donde estamos perdidos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no estar buscando cómo llegar a ti cuando tú ya nos diste una manera para estar con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, a reconocer, a valorar y a apreciar el hecho de que tenemos al mejor amigo, al mejor intercesor, al único que podía realmente interceder por nosotros, al único que nos puede reconciliar con nosotros. Y a recordar que lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años está disponible cada día. Relacionarnos con Él, llamarle nuestro amigo. Y que su palabra es viva y presente en nuestras vidas. Y que si los obedecemos, Él mismo dice que somos sus amigos, Señor. Gracias por ese privilegio. Aumenta nuestra fe. Dirígenos, Señor. Fortalécenos, no solo por nuestro bien, sino por la gloria de tu santo nombre, mi Señor. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.